Listo, entonces, pues miremos a ver este primer problema, a ver qué pasaba, eh, que es este de acá. Entonces, lo que decía el programa es que nos daban un arreglo de números, ¿m? Y todos los números tenían que ir entre 1 y 10 a la 6. ¿M? Y queríamos reducir el tamaño del arreglo de tal forma que llegáramos a un arreglo que tenía pues básicamente dos propiedades. La primera es que el arreglo siguiera teniendo cierto grado de belleza y la belleza del arreglo está definido como el máximo número de sí, máximo número de veces que están repetidos los números en el arreglo. Entonces, si tengo un arreglo que tiene 5 números repetidos y ese es el que más veces está repetido, ese sería como el número de belleza del arreglo. Y lo otro que necesito es que, como queremos reducir el tamaño del arreglo, que termine con un arreglo lo más pequeño posible, ¿m? De tal forma que siga teniendo ese máximo número de números dentro del arreglo. ¿M? Entonces, básicamente lo que quiero hacer es ver cuál es el número que tiene más repeticiones dentro del arreglo y quiero coger el arreglo que incluya todas esas repeticiones del número que sea de menor tamaño. ¿Mm? Em, entonces, ¿qué pasaba acá? Entonces si vemos, pues aquí tenemos los índices del arreglo en la parte de abajo, los índices del arreglo, y lo que queremos ver es cuál es el número que más se repite. Entonces, para ver cuál es el número que más se repite, tengo que contar cada uno de los números que están en el arreglo, como contar las repeticiones de eso. Entonces, si yo cuento la cantidad de unos, pues 1, 2 y 3. Si cuento la cantidad de doces es 1, 2 y 3. Entonces, cada uno de esos tiene tres números y no tengo más números distintos en el arreglo para contar. Entonces, mi belleza del arreglo debería ser 3. Listo. Y entonces ahora lo que queremos hacer es, a partir de eso, coger el arreglo de tamaño más pequeño que todavía siga teniendo belleza 3. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos coger el arreglo más pequeño que todavía se repita alguno de sus números 3 veces, ¿cierto? Entonces, pues básicamente lo que tengo que empezar a pensar es, lo puedo hacer de muchas formas, pero digamos que lo puedo pensar como en listo. ¿Qué pasa si cojo el arreglo que solamente va hasta la primera posición? Pues ese todavía no tiene belleza 3 porque em, pues solamente tengo un número que se está repitiendo una vez, entonces no me sirve. Si lo cojo hasta el tamaño 2 me pasa lo mismo, si lo cojo hasta el tamaño 3 me pasa lo mismo, pero miren que ahora el 2 se está repitiendo 2 veces, entonces ahí voy bien. Si lo cojo hasta la tercera posición, ahora el 1 también se repite 2 veces, pero sigue sin servirme. Y cuando lo cojo hasta la cuarta posición, miren que ahí ya tengo un arreglo que tiene belleza 3, ¿cierto? Porque el 1 se está repitiendo 3 veces. Entonces, ese arreglo me sirve. ¿M? Entonces, yo podría decir, para este problema tenemos que resolver los índices del arreglo. Entonces, yo podría decir como listo, mi respuesta tiene que ser del 0 al 4, ¿cierto? Pero eso no es necesariamente verdad. ¿M? Y no es necesariamente verdad porque yo más adelante podría encontrarme un arreglo de belleza 3 todavía que tuviera un tamaño menor. Entonces yo realmente lo que tengo que tener en cuenta es no simplemente ir buscando cuál es el primer arreglo que tiene belleza 3. Eso no me sirve, sino necesito es ir calculando los tamaños y ir em, y coger el del tamaño menor. Entonces, eso es lo que es importante. Entonces, si yo miro acá, si miro estas posiciones, esto me da tamaño 4.
Y cuando miro el arreglo hasta la quinta posición, ahora tengo un arreglo de belleza 3 con los dos, ¿m? Que sería este de acá arriba, desde la primera posición hasta la última posición, que también me da de tamaño 4. ¿M? Entonces, en ese caso, pues no me importa, no me importa cuál de los dos arreglos escoger. Sé que estoy minimizando el número, el tamaño del arreglo. Y cualquier otro arreglo de tamaño menor no va a poder tener belleza 3, ¿cierto? Porque en cualquier otro arreglo de tamaño 3, pues no tengo 3 del mismo número. Si yo voy revisando los índices y pues cualquier arreglo de tamaño menor a 3, ya de entrada no me sirve porque no voy a tener la cantidad de números necesarios. Entonces, eso es lo que yo podría responder acá y decir como listo. La respuesta de esto debería ser 0,4 o 1,5, dependiendo de cómo lo esté haciendo, pero esas son mis únicas dos posibles respuestas y puedo responder cualquiera. Ahora la pregunta es cómo hacemos esto, porque yo necesito es poder acordarme de, pues necesito poder tener la cuenta y acordarme de cuál es el tamaño de esos valores. Entonces, pues para resolver eso, la solución es acordémonos de eso. Entonces yo tengo primero el arreglo completo, después voy a llevar un arreglo donde tengo la cuenta de cada uno de los elementos y otros dos arreglos que me están diciendo cuál es el elemento de más a la izquierda y de más a la derecha de cada uno de los números. Entonces básicamente si yo pienso en estos tres arreglos que estoy definiendo acá como una matriz, entonces tengo las posiciones de la matriz así hasta n y aquí lo que estoy guardando es esa cuenta, ¿cierto? Entonces, si me aparece el 0, pues esto tiene que ser 0 porque no aparece el 0. Entonces, el 1, si en nuestro arreglo había 3 unos, entonces tengo 3. El primero estaba en la posición 0 y el último estaba en la posición 4. Y entonces, esto los voy guardando. Con el 2 hago lo mismo, entonces tenía 3 y esto el primero estaba en la posición 1 y el último estaba en la posición 5. Y si yo guardo los números de esta manera, entonces lo que puedo hacer es que recorriendo el arreglo de números inicial simplemente una vez, como izquierda a derecha, ya, em, pues ya tengo toda la información que necesito y simplemente necesito chequear cuál de estos es el máximo y ir mirando cuál tiene la mínima diferencia de estos, ¿cierto? Entonces yo voy llenando los arreglos en este primer ciclo y después miro a ver cuál es el máximo que tiene longitud mínima, ¿cierto? Entonces, si llegó a una cuenta mayor, pues simplemente paso. Si llegó a una cuenta que es igual, tengo que ver cuál es la diferencia entre la parte izquierda y la parte derecha del arreglo y listo. Esta era una de las formas de hacerlo. ¿Y cuál era la clave? Pues simplemente revisar esta información porque con eso ya me daría que es, pues que la solución me da lineal, ¿cierto? Porque solamente tengo que pasar por el arreglo, pues tengo que pasar dos veces, pero una sola pasada en cada una de las veces. Entonces, problemas de tiempo acá, ¿qué podría ser? Si uno trataba de hacer todos los cálculos para cada uno de los números, como ir contando, como ir pasando por el arreglo y ir haciendo el cálculo a medida que voy pasando por el arreglo, eso implicaría que tengo que tener otra iteración, entonces ahí se me sube la complejidad del problema a, a un problema cuadrático por lo menos. Y entonces de pronto eso podría ser lento para este problema. Sí, es lo que se me ocurre que podría estar pasando. ¿Alguna Profe, ¿me pregunta? escuchas? Sí.
¿Puedes explicar otra vez cómo funcionan los tres arreglos y qué significan? ¿Ese 10.001 es el tamaño? O Ese sea, un diez millón mil uno es el uno. tamaño, sí. Y el cero menos uno y menos uno, ¿qué significa? Esos son los valores iniciales. Entonces, aquí estoy Ah, ok. inicializando el arreglo como un arreglo que tiene 10.000, no, eso es 10 a la Un 6 millón, más creo. uno posiciones, para que este número de acá siempre sea 10 a la 6. Entonces estoy quedándome con el tamaño máximo de los números que puedo tener, porque dentro del arreglo puedo tener cualquier número. Entonces, 10 a la 6. Como dentro del 10 a arreglo la 6 más uno. Sí. cualquier número, sí, entonces, y lo hago más uno porque nunca puedo tener el cero, porque las cotas de los números que están entre el arreglo están entre 1 y 10 a la 6. Entonces me corro directamente hasta el 10 a la 6 em, pues sí, para poder tener todas las posibilidades de cuentas de los números por si me los encuentro. Entonces todos esos empiezan en cero, que es un valor inválido para. No, todos esos empiezan en cero, que es el valor inicial que debería tener la cuenta de cada uno de los números, pues porque no he pasado por ninguno, entonces no sé, pues todos, no he leído ningún número. El arreglo de la izquierda lo que hace es llevar el límite izquierdo de cada uno de los números que me voy encontrando, ¿m? Que es este segundo arreglo. Entonces, este me lleva, como lo que yo tengo que hacer es el intervalo de los números, pues como el arreglo más pequeño de los números que tengan más belleza. Entonces, pues la idea ahí es, cuando yo encuentre el número que se repite más veces, el arreglo más pequeño tiene que estar entre la primera vez que me encuentro ese número y la última vez que me encuentro ese número, ¿m? Porque es el número que me encontré más veces. Entonces ahí la idea es hacer ese cálculo. Entonces, el primer arreglo left lo que hace es llevar el índice izquierdo de, pues como de ese intervalo, y right lleva el índice derecho de ese intervalo. Entonces ahí los puedo guardar los dos, ¿sí? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Si me encuentro un número, lo cuento. Si no me lo había encontrado antes, eso quiere decir que el límite izquierdo tiene que ser ese número que me acabo de encontrar. Si me lo había encontrado antes, pues el límite izquierdo ya lo había calculado y es cualquier cosa. Y cambio por el número derecho, porque es la última vez que me lo he encontrado. Entonces así voy creciendo. Básicamente cada vez que me encuentro un número, yo fijo el límite izquierdo y cada vez que me lo encuentre, voy creciendo el tamaño del intervalo que cubre a ese número, a todas las repeticiones que tiene ese número. ¿Mm? Sí, y entonces, una vez ya teniendo toda esa información, lo único que tengo que hacer es ir pasando por el arreglo de las cuentas para ver cuál es el que tiene la mayor cuenta. ¿Mm? Y digamos que eso lo podría hacer de un par de formas también. Podría haber ordenado el arreglo de forma descendente y coger simplemente el número máximo, pero de pronto el número máximo no coincidía con el tamaño más pequeño, entonces me tocaría revisar todos los que tienen el número máximo, pero eso básicamente me hace una revisión igual de O de n, entonces no me gano nada. ¿Mm? Entonces lo que está haciendo el ciclo de abajo es hacer esa revisión. Voy pasando por cada uno de los números y miro a ver si estoy en el número máximo. Si estoy en el número máximo, eso quiere decir que pues ese tiene que ser el tamaño del arreglo, que sería el índice izquierdo y el índice derecho, porque además tiene sentido guardarlos porque es lo que tengo que responder. ¿M? Entonces ahí en la última línea lo que estoy haciendo es responder el índice, el índice adecuado, que es la primera condición, es esta primera condición. Entonces, si me encuentro un número máximo, pues simplemente actualizo los índices y me quedo con esos nuevos índices. Y si me encuentro un número menor, no hago nada, pero la otra posibilidad es que me encuentre un número que es el máximo. ¿Mm?
Y si me encuentro el número que es el máximo, que es esa segunda parte de ese if, lo que tengo que revisar es cuál de los dos números que tienen la mayor cantidad de repeticiones está generando el arreglo más pequeño, ¿m? Que es básicamente esa última parte del if. Entonces lo que miro es si el nuevo está generando un arreglo más pequeño, pues simplemente cambio por ese número. ¿M? Y al final devuelvo cuál es el índice izquierdo y el índice derecho que me queda de haber pasado por todo el arreglo. ¿Sí? Sí, sí, un poco más claro. ¿Puedes explicar lo que hace lo que está después del O en el último for? Sí. Entonces, Otra vez, eso, eso perdón. es lo que está haciendo después de lo... denme un segundo. Miremos un ejemplo rápido con este problema. Uno de los ejemplos tenía ese problema. Mm, sí, este. Listo, entonces pensemos en este arreglo de acá. Listo, entonces nuestro arreglo original em, tiene estos elementos. Entonces tengo un 1, un 2, un 2, un 3 y un 1. Entonces esto está en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 y en la posición 4 de la regla. ¿Listo? Entonces estas son las posiciones y estos son este es el arreglo original. Entonces ahora a ese arreglo le vamos a calcular la cuenta, el izquierdo y el índice derecho. Listo. Entonces, me encuentro el 1, entonces este tiene que quedar en 1, el izquierdo tiene que quedar en 1 y el derecho tiene que quedar en 1. Porque es la primera posición que me estoy encontrando. De hecho, esto queda en 0 y esto tiene que quedar en 0. Porque es la posición del arreglo por la que estoy pasando. Después me encuentro el 2, entonces este tiene una cuenta de 1, este tiene un índice de 1, este tiene un índice de 1. Y cuando me encuentro el otro 2, entonces el... Pues puse donde no era, qué pena, me embarré. Porque lo estoy pensando es en el número. Entonces, el 0 no existe, empieza todo en ceros. Entonces, cuando me encuentro el 1 tiene una cuenta de 1, el índice izquierdo es 0 y el índice derecho es 0, porque está en la primera posición de la regla. Cuando me encuentro el 2, el primer 2, entonces en la posición 2 llevo una cuenta de 1, el índice izquierdo es 1 y el índice derecho es 1. Y cuando me encuentro el siguiente 2, entonces, ¿qué va a cambiar? Van a cambiar estos dos valores de acá, el de la cuenta y el del índice derecho. Entonces, el índice derecho ahora, la cuenta ahora es 2 y el índice derecho ahora es 2. Cuando me encuentro el 3, entonces en la posición 3 tengo una cuenta de 1, el índice izquierdo es 3 y el índice derecho es 3. Y cuando me encuentro otra vez el 1, entonces cambio las posiciones 1 del arreglo y entonces ahora el 1 tiene una cuenta de 2 y en la posición está en la 1, 2, 3, 4. Y así queda esa cuenta. Y ahora tengo que mirar solamente sobre la cuenta cuál de esos es el máximo. Entonces me encuentro el 0 no hace nada, me encuentro el 1, el 1 tiene cuenta 2, y aquí el máximo lo estoy inicializando en 0 para eso, para seguro tener una cuenta más grande.
Entonces, el uno tiene cuenta 2 y entonces ese se convierte en el máximo, que básicamente pasa por esta primera parte del if, ¿cierto? Entonces la cuenta del máximo que tenía antes era 0, la cuenta del uno ahora es 2, cuando i es igual a 1, y entonces cambio por ese índice. ¿Listo? Entonces ahora el índice que estoy llevando es el 1. Cuando me encuentro el 2, entonces la cuenta del 2 es igual a la cuenta del máximo, ¿cierto? Entonces ahí paso a esta segunda parte del if. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que tengo que revisar de el arreglo que contiene a todos los unos y el arreglo que contiene a todos los dos? ¿Cuál es el que tiene menor tamaño? Para eso estoy guardando la parte izquierda y el índice izquierdo y el índice derecho de, de las ocurrencias de cada uno de los números. Entonces, cuando me encuentro en el 2, miro a ver qué arreglo es el que tiene menor tamaño entre el arreglo que tiene a los 2 y el arreglo que tiene a los 1, porque en este momento son los que tienen la cuenta máxima. ¿Mm? Entonces, aquí estoy mirando cuál es el tamaño del arreglo que contiene a los 2, que sería estos de acá, 2 menos 1. Entonces, eso tiene tamaño 1. ¿Y cuál es el arreglo que tiene el arreglo que contiene a los unos? Que sería estos de acá. Entonces al hacer 4 menos 0 tiene tamaño 4, y como el nuevo arreglo tiene tamaño menor, quiere decir que ese es el menor arreglo de mayor belleza que puedo hacer sobre mi arreglo original. ¿Mm? Y entonces ahí nuevamente actualizo cuál es ese máximo que tengo ahí, con el índice que tiene el 2, ¿cierto? Entonces ahorita iría en el índice en el índice 1 de el arreglo. ¿Mm? Ya le entendí, profe. Gracias. Y ahí sigo revisando los otros. Perfecto. Em, sí, y entonces, y de hecho, si por ejemplo no hacía esta parte de lo, pues ese ejemplo justo no me servía. Porque lo primero que me encontraba era el 1, y como ese se quedaba con el máximo, tenía un arreglo que era más grande. Sí, igual creo que es innecesario hacer los listas tan grandes, ¿no? Pueden ser del tamaño de n. Todo depende de cómo las esté utilizando, porque como yo las estoy representando acá, es que la posición de la lista lleva la cuenta del número. Entonces yo podría, por ejemplo, tener un arreglo de 3 posiciones que fuera 1, 10 a la 6 y 10 a la 6. Entonces necesito tener esto para poder llevar la cuenta de ese número. Es por eso que tenía que hacer las listas tan grandes y no solamente hasta la n. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, em, ¿qué tenía el segundo problema? Entonces, en el segundo programa nos daban una pizza que tenía salchichas. ¿Mm? Y lo que queríamos ver es cuánto era el número de salchichas que no estaban tocando la corteza, porque si las salchichas tocan la corteza se daña. ¿Listo? Entonces lo que tengo que ver es, tengo el radio de la pizza, tengo el radio de la parte de adentro de la pizza, y tengo la posición de cada una de las salchichas con su radio. Entonces lo que tengo que ver es cuántas salchichas realmente están en la corteza de la pizza o no. Y estar en la corteza de la pizza es estar tocando la corteza. ¿Listo?
Eh, no, No, es estar completamente en la corteza. totalmente contenido en la corteza. ¿Mm? Entonces, básicamente esta es como la situación que tengo. Yo tengo las coordenadas del centro de cada una de las salchichas, tengo las coordenadas de, em, pues la pizza la puedo suponer que están coordenadas en el centro y tengo el radio y el radio interior. ¿M? Entonces lo que tengo que ver es revisar para cada una de las salchichas si desde la posición el radio está totalmente contenido entre la corteza. Entonces básicamente tengo que ver como todas estas situaciones que tengan salchichas que tienen radio. Hasta acá lo puse al revés. Esto es R-D. Y esto debería ser solamente D. Entonces necesito que este radio I sea menor que el radio R-D. Y por cada una de esas salchichas a las que le esté pasando eso, pues entonces simplemente la tengo que contar. Entonces, esto es un poquito de geometría básica. Y simplemente tenemos que hacer esa cuenta, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, a medida que vamos leyendo, vamos haciendo el cálculo completo, que está basado en, pues voy leyendo las coordenadas, entonces cada uno de los círculos, para los dos primeros casos, pues los leo, todo está bien. Leo la coordenada y voy leyendo cada una de las coordenadas de las salchichas acá. Para cada una de esas coordenadas miro a ver si la norma de la salchicha, que es básicamente calcular el tamaño del radio de la salchicha, em, está totalmente contenido dentro del borde de la pizza, que eso es ese cálculo que está haciendo aquí el if. ¿Mm? Y pues si pasa eso, entonces lo cuento, y si no pasa, quiere decir que la salchicha está bien y no lo cuento y sigo adelante y hago eso por cuantas salchichas tenga. Y al final solamente tengo que imprimir número de, el número de salchichas que estaban totalmente contenidas en la corteza. ¿Tiene sentido eso? Sí, Nicolás. Listo. Em, entonces, el tercer problema que nos decía, nos estaban dando una ciudad que estaba conectada por intersecciones, ¿cierto? Entonces, básicamente tenía como intersecciones que están conectadas por calles. Y queremos incrementar la seguridad de la ciudad. Y para poder incrementar la seguridad de la ciudad, pues queremos cubrir toda la ciudad. Tenemos que poner estaciones de policía en las intersecciones, eh, y las estaciones de policía que están en una intersección que hacen, monitorean la intersección y todas las otras intersecciones a las cuales se puede llegar dentro desde esa intersección, de tal forma que pueda volver a la intersección donde está la policía. ¿Mm? Entonces básicamente lo que estamos buscando ahí es las intersecciones que están generando ciclos para que los policías que están en la comisaría en esa intersección pues puedan patrullar un número de intersecciones y que puedan volver a la comisaría. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos minimizar el costo de poner esas comisarías. Poner una comisaría en una intersección tiene un costo, y lo que queremos es poner las comisarías de tal forma que estemos cubriendo toda la ciudad,
y que minimicemos el costo de poner las comisarías. Entonces, si tengo dos intersecciones en las cuales podría poner la comisaría y las dos intersecciones están cubriendo el mismo área de la ciudad, entonces debería poner la comisaría en la intersección donde me sale más barato poner la comisaría. ¿Listo? Y entonces haciendo eso, lo que queremos hacer es poner, imprimir el costo mínimo de cubrir toda la ciudad con comisarías y la cantidad de formas en las que podría definir las comisarías. Y como los tamaños de las ciudades son muy grandes, entonces tengo que imprimir el resultado módulo 10 a la 6 más 7. 10 a la 6 más 7. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si mi ciudad se ve ahí de esta forma, entonces tengo las intersecciones del 1 al 5, entonces 1, 2, 3, 4, 5, esas son las intersecciones, y al lado de cada una de las intersecciones tengo el costo de poner la comisaría en esa intersección. Entonces, en la intersección 1 me cuesta 2, en la 2 me cuesta 8, en la 3 me cuesta 0, en la 4 me cuesta 6 y en la 5 me cuesta 0. ¿Listo? Entonces, el primer problema que tenemos que resolver es cómo pongo las comisarías, sin importar qué, para que pueda proteger todas las intersecciones. Entonces, si vemos este grafo, ¿cuántas comisarías necesitaría? ¿Puedes repetir la pregunta, Nicolás? Entonces, lo primero que necesito saber es cuántas comisarías necesito para poder proteger toda la ciudad. ¿Cuánto es el mínimo de comisarías que necesito para poder proteger toda la ciudad? Entonces, si Hay tres, ¿no? tengo este Ahí serían grafo, tres. ¿por qué serían 3? ¿Cómo lo explico? Sí, lo puedo explicar ya desde la parte de componentes conectados. Bueno, pero la respuesta a la pregunta es componentes conectados. Ahora sí, porque hay 3. Ok, entonces sabemos desde el problema que nos dicen que si ponemos una comisaría, va a cubrir todos los nodos, tales que sean pues el mismo y a los nodos a los que pueda ir y devolverse, ¿sí? Entonces sabemos que él no va a ser más que un 2 3 4 5 porque si lo pones en cada uno de esos, pues ya está resuelto el problema. Cada uno de esos protege cada uno. Pero una manera de hacerlo con menos, notemos que ese nodo a la izquierda, 5 0 lleva 1 2, 1 2 lleva 4 6 y 4 6 lleva 5 0. De ese modo se crea un ciclo y podemos viajar desde cualquier nodo, empezar desde cualquiera de esos tres y volver a ese mismo. De Básicamente, modo esto que, que acá. exacto. Ah, de pronto más adelante ya no van a ser ciclos, sino eh, componentes conectadas, pero esas están compuestas de ciclos básicamente. Sí. Y lo importante aquí es, no necesitamos tres comisarías en 5 0 1 2 y 4 6 sino una en una de esas tres, que sería la de menor costo. Y ya esa cubriría los otros dos. Sin embargo, 3 0 y 2 8 pues no hay manera de hacer un ciclo. Por ejemplo, 3 0 va a 4 6 y, no, mentira. No, mentira, sí se puede incluir. Entonces son dos. 3 0 Entonces, sí se puede sí. incluir. Sí, 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 se puede incluir. Entonces 3 0 se puede incluir. Ya que noten, por ejemplo, si empiezas en 1 2 vas 3 0 4 6 5 0 1 2 o en 3 0 puedes subir, ir a la izquierda, bajar y bajar otra vez. Entonces está en esa componente y serían solo Sí. dos comisarías. Entonces El tengo 2.8 sí no se puede volver también allá. este ciclo. Y el 2.8 no me sirve de nada. Técnicamente el 2.8 tiene un ciclo que es solamente el 2.8. Entonces lo que estamos buscando es esos ciclos que son básicamente cuáles son las componentes conexas. Componente conexa quiere decir que si yo me paro en cualquiera de los nodos, puedo ir a cualquiera de los otros nodos.
buscando esos ciclos. Entonces aquí necesitaría por lo menos 2, ¿cierto? Porque este ciclo grande está cubriendo el chiquito, entonces este no lo necesito. Tengo un componente conexo que son los nodos 1, 3, 4 y 5, y otro componente que es 2. Entonces 2 está como en su islita ahí porque solamente puedo ir hasta 4, 6, pero eso no me sirve de nada. Entonces solamente puedo proteger esa intersección de 2 poniendo una comisaría en 2. Listo. Entonces básicamente ya resolvimos el problema. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cuál es el mínimo costo de poner esas comisarías, ¿cierto? Entonces tenemos que poner 2 comisarías porque sabemos que tenemos esas 2 componentes conexas. Una comisaría no tiene pierde porque tiene que ir en el nodo 2. Entonces en 2.8 ahí ya queda fija esa comisaría. Entonces aquí ya queda fija la comisaría. Y ahora tenemos que poner una comisaría en el otro componente conexo. Y pues ahí todos los nodos son candidatos porque lo puedo poner cualquiera. Esa es precisamente la idea de los componentes conexos. Pero ¿en dónde lo debería poner? Como queremos es minimizar el costo de las comisarías, lo que queremos hacer es ponerlo en el nodo que tenga costo mínimo. Entonces, pues aquí mis nodos tienen costo 0, 0, 2 y 6. Y entonces realmente las únicas posibilidades donde debería tener la comisaría serían esos 2 nodos que tienen costo mínimo. Y ahí en donde lo pongo, pues realmente no importa, podría ponerlo en cualquiera de las dos, pero entonces esa es la segunda parte que tengo que responder en el problema, de cuántas formas puedo poner las comisarías entre esas posibilidades que tengo. Entonces, como 2.8 no tiene pierde, esa va fija. Solamente depende la forma en la que acomodo las comisarías de si la pongo en 3.0 o si la pongo en 5.0. Entonces, si la pongo en 5.0, la otra comisaría va en 2.8. Eso es una forma de poner todas las comisarías. Y si la pongo en 3.0, la otra tiene que ir en 2.8. Y esa es la otra forma de poner las comisarías. Y poner esas comisarías siempre tienen costo 8. Y eso resuelve el problema. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer este problema? Calcular los componentes conexos del grafo que nos están dando. Y para calcular los componentes conexos del grafo que nos están dando, pues básicamente tengo que aplicar el algoritmo de Cosarallo, que es mal contado hacer DFS un par de veces. Entonces, esta es la solución del problema. Lo único que tengo que ver es, pues nada, normal leer y construir el grafo. Eso no tiene ningún problema. Y una vez ya tengo todas las componentes conexas, tengo que ir contando de cuántas formas. Pues primero tengo que encontrar cuál es el mínimo del costo de las componentes conexas. Que eso es lo que estoy guardando en ese mínimo, en ese arreglo de mini, que es el mínimo. Y ya teniendo eso, pues simplemente voy contando cuál es el costo de cada uno de los componentes. Entonces, si un componente tiene una intersección donde el costo es menor que en todas las otras intersecciones, ese inmediatamente se vuelve en el costo de ese componente. Si tengo si tengo más de un componente que tiene exactamente el mismo costo mínimo, entonces ahí lo que tengo que hacer es contar cuáles son las posibilidades de hacer, de poner las comisarías, que es lo que está pasando en ese último ciclo que está ahí. Entonces, en ese último ciclo voy mirando para cada uno de los componentes cuál es el número, cuál es el costo mínimo, y hago la cuenta de esos componentes. ¿Cómo tengo que hacer la cuenta? Multiplicando todas las posibilidades de cada uno de los nodos, ¿cierto? Entonces, si de cada uno de los componentes, entonces si en el primer componente tengo dos nodos que tienen costo mínimo, entonces ahí tengo 2 posibilidades, y si en el siguiente componente tengo 3 nodos que tienen
costo mínimo, entonces en total debería tener 6 posibilidades, porque para cada uno de los dos nodos del primer componente lo puedo poner con cada uno de los 3 nodos del siguiente componente. Y hago eso para todos los componentes. Entonces, pues ese número va creciendo rápidamente y por eso el problema nos está pidiendo calcular el módulo S, que es lo que entregamos al final. Y listo. Ahí ya queda resuelto el problema, entre comillas. ¿Qué es lo que realmente resuelve el problema? Hacer esta operación de acá de calcular los componentes conexos, del grafo. Entonces yo tengo el grafo y calculo los componentes conexos, que solamente por completitud, esta es la forma en la que yo puedo calcular los componentes conexos. Esta es como la forma cortica de hacerlo, si no lo puedo hacer directamente aplicando el algoritmo de Kosarazu, que hace DFS 2 veces, como un DFS sobre otro DFS para ir marcando los nodos y para ir marcando los nodos de cada una de las pasadas, y ahí pues simplemente cada vez que marco los nodos y llego al nodo del cual había empezado, entonces es un componente conexo, marco todos los nodos que estaban en ese camino porque hacen parte del mismo componente conexo. Y ya. Esa es básicamente la idea de hacer ese cálculo. ¿Claro cómo se resolvió este problema? Entonces el mensaje importante de este problema es: si tengo grafos y me están pidiendo cosas que tengan que ver por ciclos, con ciclos básicamente se me tienen que ocurrir dos cosas directamente. O calcular los componentes conexos, porque eso me saca los ciclos, o calcular el árbol de expansión mínima del grafo, que eso se deshace de los ciclos, porque básicamente si hay ciclos en el grafo, esas son las dos cosas que podría hacer: ver en dónde están los ciclos o eliminar todos los ciclos. Listo. Entonces, en el cuarto problema, que era lo que nos decían, entonces teníamos una lista de strings, todos pues solamente con letras minúsculas, y lo que queríamos ver es cuántos movimientos tengo que hacer sobre los strings para que todos los strings tengan exactamente, pues para que sean iguales, ¿cierto? Entonces pues si no puedo hacer que los strings sean iguales, por ejemplo, si un string tiene una letra que ninguno de los otros strings tiene, pues ya de entrada no pueden ser iguales. Retorno pues que no hay ninguna forma, entonces -1. Y para cualquier otro caso, simplemente tengo que ir contando los movimientos que tengo que hacer. Solamente puedo hacer un movimiento, que es coger la primera letra del string y ponerla al final. Entonces, sí, haciendo como ese, sí, ¿cómo se llama eso? Como ese movimiento siempre a la izquierda de los strings, puedo hacer que todos los strings de la lista sean iguales. Entonces, pues es posible hacerlo, y tengo que contar cuántos movimientos hice por cada uno de los strings. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, en este ejemplo, que era uno de los ejemplos de los problemas, entonces del problema nos daban una lista de 4 strings, y queríamos ver si era posible convertir todos los strings a exactamente al mismo string. Entonces, un poquito lo que estamos haciendo es mirar cuáles son las permutaciones del string hasta que nos dé la misma permutación en todas. Y lo que queremos hacer es el mínimo número de movimientos para que todos queden de la misma forma. Entonces, nuestro string objetivo va a ser este 2 de acá, este segundo string. ¿Por qué? Porque con ese es con el que nos da menor cantidad de movimientos. Entonces, si cojo el primer string, ¿cómo lo convierto en el segundo string? Entonces, lo que necesito es que sea ZW o XZ,
eso quiere decir que si corro el string 2 veces a la izquierda, pues primero se va la X para el final y después se va la Z para el final y queda exactamente igual al segundo string. Entonces el primer corrimiento solamente sobre el primer string me lo dejaría así, y el segundo corrimiento ya me deja el primer string igual al segundo string. Si miro el tercer string solamente tiene que hacer un corrimiento, ¿cierto? Entonces un corrimiento a la izquierda y ya queda igual. Y después tengo el cuarto string que es igual al primer string. Entonces, simplemente haciendo esos dos movimientos, ya todos los strings tienen la misma, pues son iguales, y ese sería el número de movimientos que me tocó hacer, esos 5. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras posibilidades tendría ser? Entonces, pues podría ser. Entonces, como el primero y el último string ya son iguales, de pronto si dejamos esos quietos sería, pues nos va mejor. Entonces ahora nuestros strings quietos son el 1 y el 4, porque ya están en donde deberían estar, entonces no tengo que hacer movimientos con esos, pero tengo que hacer movimientos con los otros. Entonces, para que quede en XZWO, básicamente tengo que hacer estos 3 movimientos, ¿cierto? Entonces aquí ya irían 3 movimientos para este string, y ¿qué es lo que estamos buscando? XZWO. Y para este string tendría que hacer estos 4 movimientos. Entonces, en total tendría que hacer los 7 movimientos de estos strings, que es más que los 5 que acabamos de hacer. Y entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Alguna intuición? A mí se me ocurrió una idea un poquito fea. ¿Qué era hacer qué? Brutazo. ¿Y pasó? Sí, yo hice lo Sí. mismo. Sí, pasa el brutazo. Pero lo que Ah, hice fue, primero como que, ahí ya rotaste todas las cadenas, ¿no? O sea, creé todas las sí, posibilidades. Sí, creando todas las posibilidades podía hacer el brutazo, ¿sí? Pero creo que tenía que usar ese set porque ayudaba como a bajarle. Y ni siquiera usé un set, sino uno en order set porque ayudaba a bajarle un poquito la complejidad. sí. Que es una cosa rarísima, o sea, brutazo raro, pero funcionó. Pues hay como varias formas. Creo que sí se hace con Dippy. Sí, eh, pero yo no lo hice con Dippy, yo lo hice con. O sea, yo concatenaba el string y, y miraba si el string siguiente podía meterse dentro del anterior. Básicamente es eso. Entonces, eso se hace con find en Python y me da el índice. Entonces, ese índice es la cantidad de movimientos que tengo que hacer para volver el siguiente al anterior. sí, Básicamente pasaba por todos y lo minimizaba. sí. Sí, ese está buenísima. Eso es un buen clásico. Eh, aunque se juega también con peligro. Hacerlo por fuerza bruta también juega con peligro, pero este es el tipo de problemas que gritan, hagámoslo con programación dinámica. ¿M? Porque tengo que calcular todas las posibilidades a partir de posibilidades que ya haya calculado antes, ¿cierto? Entonces, pues para cada uno de los strings tengo que ver cada uno de los movimientos y mover todos los otros strings a esa posición, y de todos esos calcular el mínimo. Entonces estoy optimizando y tengo que hacer los cálculos a partir de cálculos que ya he hecho antes. Entonces eso es, pues básicamente son las dos condiciones para poder aplicar programación dinámica. Entonces la solución con programación dinámica, básicamente lo que está buscando es hacer estas 3 cosas. Entonces yo tengo que mover cada uno de los strings hasta alguna posición, ¿cierto? Entonces si tengo strings de tamaño 5, cojo cada uno de esos y los muevo hasta alguna posición,
miro a ver cuántas veces tengo que mover cada uno de los strings anteriores para llegar hasta esa posición del nuevo string y al final tengo que coger el mínimo de todos esos. ¿Mm? Entonces lo que va dentro de mi proceso recursivo son esas dos cosas. Para cada una de las posiciones de cada uno de los strings, hago el cálculo de cuántos movimientos tengo que hacer con todos los otros strings que ya he revisado. Y cuando llegue al final de hacer esa revisión con todos los strings, entonces pues ahí ya directamente voy a tener la respuesta, ya no tengo que calcular más cosas. ¿Mm? Y a medida que voy avanzando en los strings, pues ya tengo el cálculo que hice para todos los otros strings. Entonces ya no tengo que hacer nuevos cálculos, puedo aprovechar los cálculos que ya había hecho antes. ¿Mm? Entonces, pues por ejemplo, en el primer string, básicamente para cada una de las posiciones el número de movimientos es simplemente cuántos movimientos lo hice. Entonces, si tenía que pasar sigma 5 a la primera posición, pues son 5 movimientos, sigma 4 serían 4 y así sucesivamente con todos. Cuando hago el cálculo con el segundo string, entonces tengo que ver cuál es el mínimo de movimientos que tengo que hacer para que coincida la primera posición de ese string con el que ya había calculado. Y eso es ver en qué posición está acá, pues como a dónde moví cada string. Entonces, el código se ve así. Básicamente todo lo que estoy calculando lo estoy calculando en este arreglo de acá, que es precisamente el que está llevando ese proceso, pues esos tres pasos que teníamos que ahí. Entonces, esta posición acá me dice el mínimo de pasos de mover los strings de la posición I. Entonces, esto es mover los hasta el string I, como a la posición J. Y la posición J del string. Entonces moví moví el string I a la posición J y esos pasos los calculo con haber tenido que mover todos los otros strings anteriores hasta esa posición. Entonces ahí pues ahí simplemente voy haciendo el cálculo de cada uno de los elementos y al final simplemente tengo que revisar qué pasó en mi string, en mi arreglo de DP, qué pasó al final y cojo el mínimo de todos esos que pasó al final y listo. Ahí se acaba el algoritmo. ¿Quieren ver las otras soluciones? Álvaro y Sergio las tienen por ahí para ver la implementación de esas soluciones. Uy, yo tengo la mía, yo tengo la mía. Si quiere yo Aquí les la comparto a usted. Si quieren, voy yo primero. Vale. Bueno, entonces yo primero intenté hacerlo en Python porque me gusta trabajar con cadenas en Python, pero no pasaba por tiempo y no volvió a pasar por tiempo. Entonces yo dije, este está apretado. Yo creo que por el brutazo que estoy haciendo y aparte haciéndolo en Python. Entonces dije, Sí. bueno, lo voy a hacer en C++. Aquí, bueno, no le ponen mucha atención a lo que hay acá arriba. Básicamente, ¿qué hizo? ¿Lo tradujo? Sí, lo traduje. Sí, si quiere muestre el código en Python. Ok, listo. Acá. Lo que pasa es que el código en Python es más fácil de entender. Y si es una traducción directa, pues que, Ah, sí, que, entonces se entiende. que sirva Perfecto. también de lección para, si uno está seguro que está bien, a veces traducirlo funciona. Sí. Entonces, primero definí una función llamada conteo que hace el brutazo para contar cuántas veces toca rotar A para que se convierta en B. ¿Sí? Entonces solo hace el while true y aquí es un poquito de slicing hasta que coincidan las dos cadenas. Bastante ineficiente, pero ahí la tengo a la mano. Pido n. Voy a crear una variable booleana llamada imposible, que es si esto es imposible de realizar. Es el caso que nos decía Nicolás cuando aparecía un carácter que no era o cuando tenía una longitud que no era. Cuando había como diferencias entre las posibles rotaciones, de las posibilidades,
y cualquiera de las opciones, ¿sí? Aquí tengo cadenas y recibo todas las cadenas y las guardo nuestro cosito acá. Entonces, insertamos en un set todas las variaciones de las cadenas. Aquí es lo que dije de, vamos a coger una cadena de muestra. Supóngase que funciona, que todo funciona. Entonces, todas las cadenas deberían ser una rotación de la primera cadena o de una cadena arbitraria. Entonces, yo cojo la primera cadena y digo, listo, rótela, 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 rótela todas las veces posibles, que es la longitud, y guárdelo aquí en variaciones. Y después lo que hago es validar que está en cada una de las variaciones. Y si no aparecen las variaciones, pues es imposible. Porque significa no importa cuántas veces lo rote, no se va a convertir en la que necesitamos. Después creo una variable mini para contar la menor cantidad de rotaciones que necesiten. Y le digo, mientras que no sea imposible, o sea, mientras que se puedan rotar y haya un valor, le pongo a hacer ese conteo brutazo acá. Ah, y le hace, y le hace, y le hace, y cuenta todos los conteos para todas, para todas las cadenas que tenemos. Es decir, intenta con todas las variaciones, todas las cadenas. Y después dice, bueno, este es el mínimo, no. Y si no, mini es igual a -1. Lo único que cambia en el otro, conteo creo que es igual. No sabría si en C++ el proceso por debajo de pronto hace que el slicing sea más eficiente. También aquí, en vez de usar variaciones en una lista, porque este in es de ODN. Entonces aquí estoy haciendo un ODN cuadrado. Ujú. Yo usé en C++ un set, un unordered set, creo. Que entonces hacía que toda esta operación de acá la pudiera hacer con punto .count y me salía en ODN. Esto creo que sí lo hice idéntico. No sé si por ahí está. Ah, sí, hice esa vaina. Y curiosamente entró. Creo que es porque dan bajitos los límites. Sí, sí, de pronto estaba permisivo ese problema. Sergio tiene su solución por ahí para verla. De hecho, yo diría que es la forma inteligente de resolver este problema. Sí, pero espera, dame un momento, ya lo busco. Em, ya, ahí están viendo. ¿Qué están Sí, viendo? sí, Ah, este es el B. Este. Entonces, bueno, obtengo el N y obtengo los strings. Y acá está como lo chévere. Entonces, o sea, la lógica de esto es que si tú tienes aquí una cadena, no sé, ABC, no, como, no sé, como, y así, y la otra es, bueno, esto no, y la otra puede ser como, es lo mismo, pero rotada. Entonces, esto es 2 al final. Si yo duplico esta 2 veces, esta está ahí. ¿Sí la ven? ujú, Y esto me dice, o sea, si yo uso find, que es lo que hago acá, me da el índice en donde está. Entonces acá me va a botar 2. Ese 2 me dice la cantidad de rotaciones que tengo que hacerle a esta primera, llamémosla A, para convertirse en la otra. Entonces esa es la lógica que hace. Este arreglo concatena cada strings en sí mismo. Bueno, tengo una variable pues, para comparar, que esto es 10 a la 6, creo. Y bueno, nada, obtengo el primer string. Y el primer string lo roto eh, la longitud de veces del mismo, que es lo que hace acá al final. Este for es exactamente lo que les expliqué acá. sí. Si no lo encuentra, la función find retorna -1.
Entonces ya ahí se sale. Y la mejor opción sería el mínimo entre lo que encontró y el mismo. Sí, listo. Em, que sí, yo estoy casi seguro que esto tiene un nombre. Yo he visto esta solución para alguna otra cosa. Estoy seguro que este algoritmo tiene que tener un nombre, pero no se me ocurre ahorita, pero Sí, es una también lo he solución visto. que he visto más de una vez. Sí, Eh, pues tal vez es, no, pues yo creo que sí es brutazo porque no estoy seguro si hay algún caso de que no funcione, pero creo que sí. sí, Igual me pasó. sí, pero yo soluciones como esta sí he visto más veces y funciona. Entonces, estoy seguro, es un algoritmo de verdad. Pero sí, yo diría que esta es la forma inteligente de hacerlo, porque además es la más fácil de entender y como Sí, la más concisa. sí, esta es la rotación. No sé si lo dije. Esta es la rotación a la Sí, izquierda. sí. Listo, gracias, Sergio. Bueno, Entonces, ese será nuestro problema 4 y el quinto problema. mm, El quinto problema es este de acá. Entonces, lo que decía el quinto problema es que teníamos una lista de números y queríamos calcular una función sobre esa lista de números. Y lo que hace la función es que, dado un rango dentro de la lista y un número que quiero comparar, entonces me dice, ¿qué es lo que me dice? Me dice cuántos números en ese rango son iguales al número que quiero comparar. ¿Mm? Entonces, dada esa función, yo lo que quiero ver es la cantidad de parejas de, pues, como índices dentro de la lista de números, de tal forma que el rango calculado desde la primera posición del arreglo hasta un índice sea mayor a desde el otro índice hasta la última posición del arreglo. Hacer el cálculo de esa función F. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, básicamente la solución de este problema es hacer todos los cálculos que necesito hacer, un poco y ponerle un poquito de esfuerzo a hacer el control de las parejas y listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dado un arreglo de números, entonces aquí tenemos 7 números dentro de nuestro arreglo, que son solamente del 1 al 2. Tenemos que hacer el cálculo de esas funciones, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer el cálculo desde la primera posición del arreglo hasta todas las posiciones del arreglo y tendría que hacer todos esos cálculos. Entonces, pues desde la primera a la segunda con el 1, desde la primera a la tercera con el 1 y así ir contando la cantidad de unos que tengo en ese pedazo del arreglo. Pero si lo hago así para el 1, pues también tendría que hacerlo para el 2 y tendría que hacerlo para el 3 y así tendría que hacerlo para todos los números. Ahora, hay un montón de cosas que no me sirven porque la mayoría de estas funciones realmente no me interesan. Lo que me interesa es que, como dice acá en el problema, eh, son solamente estas dos funciones que están acá, con el elemento que está en la posición hasta ese arreglo. Entonces, en vez de hacer estos cálculos todo el tiempo, o sea, en vez de hacer todos los cálculos que va a ser muy lento por el tamaño del arreglo, lo que yo puedo hacer es directamente solo calcular esas, esas posiciones desde el principio del arreglo a todas las posiciones y desde el final del arreglo a todas las posiciones, pero en la dirección contraria. Entonces, eso es lo que queremos, realmente estos son los cálculos que queremos hacer. Entonces, aquí estoy calculando la cantidad de unos que hay entre la primera posición del arreglo y la primera posición del arreglo y quiero calcular la cantidad de unos porque eso es lo que está en la primera posición del arreglo.
y después hago lo mismo con 2, después hago lo mismo con el 1 otra vez, pero hasta el tamaño 3, y así sucesivamente voy pasando por todos los elementos del arreglo, y eso me está dando estas listas de acá. Y una vez ya tenga eso, pues yo puedo ir llevando la cuenta, Álvaro. Ah, es que creí que ese, o sea, creo que en esa segunda es ah, 1 y ahí. ¿No sería como A sub n en ese segundo llamado a f? No, esa está la, pues mal en el ejemplo, esa está la, no, esa está el índice. Entonces, estoy buscando el número que está en el índice que estoy parado hasta el final de la regla. Ok, ok. Y eso lo hago para todos los índices. Es que me confunde ese A sub I y ese A sub J. Sí, no, pero es el número en el que estoy parado. Entonces aquí miro para la primera posición, entonces lo que me encuentro es el 1 y cuento cuántos números hay desde esa posición hasta el final de la regla, que esos serían los 4 unos que están en el arreglo. Para la tercera posición, como lo que tengo es un 1, entonces cuento cuántos unos hay desde la tercera posición hasta el final de la regla. Entonces, esta primera función es f de 1, 7, 1, y esta de acá es f de 3, 7, 1. Eso sí estoy calculando como esos finales de la regla, ¿cierto? Digámosle como f sub f igual es la misma función siempre, pero esos serían. Y para esta primera función, exactamente las mismas posiciones del arreglo, entonces aquí lo que estoy calculando es f del inicial, que sería desde la posición 1, que este es el 1 fijo, hasta la posición 1, que es donde estoy parado, y el número 1. Y para este del 3, entonces sería f desde la posición 1 hasta la posición 3 de el número que estoy buscando, que sigue siendo 1. Esas son las funciones que tengo que calcular. Listo, entonces, ¿cómo se ve la solución de este problema? Pues básicamente lo que tengo que hacer es ir pasando por todo el arreglo, haciendo estos cálculos de los índices izquierdos y los índices derechos, que es esto que está pasando en estos fors de por acá abajo. Y para cada uno de esos índices, yo voy llevando la cuenta de la cantidad de elementos para el número que tengo en esa posición de la regla. Entonces voy llevando la cuenta de para ese número, cuántas veces he hecho el cálculo de la función. Y ese cálculo de la función es el que después me va a ayudar a calcular pues todas las posiciones en las que, digamos que hacer el cálculo por la izquierda es mayor que hacer el cálculo por la derecha para cualquier par de índices. Que eso es lo que queremos hacer con esta función solve de acá. Entonces lo que hace esa función es básicamente hacer búsqueda binaria em, sobre los arreglos de izquierda a derecha, mirando a ver cuáles son los índices. Entonces, ese es un poquito enredado, pero si uno lo hace con cuidado, sale adelante. Entonces, ¿cuál es el punto de esa función solve? Pues lo que está buscando es, va haciendo búsqueda binaria y simplemente va mirando cuáles son cuáles son las posiciones del arreglo donde el F por la izquierda de esa posición es menor al F por la derecha de alguna otra posición más adelante. Entonces yo voy haciendo todos esos cálculos con esos arreglos de izquierda y derecha que teníamos que calcular. Entonces esto es el F de 1 y
a sub i, y esto sería el f de i n a sub i, que ya habíamos calculado. Y voy mirando cuál es sí, como cuál es la cantidad de elementos que están en cada uno de esas funciones, de tal forma que se cumpla la desigualdad, que la parte izquierda es mayor que la parte derecha. Y cuando ya tengo esa respuesta, entonces simplemente digo, para estos índices había tantas repeticiones, y esa es la repetición que tengo que contar para todo el arreglo completo. Entonces lo que estoy revolviendo, lo que estoy respondiendo es la cantidad de índices que cumplen esa propiedad, que el f por la izquierda es mayor que el f por la derecha de de todos los elementos de la regla. Entonces ahí ya hice el cálculo para todas las parejas I y J que van a cumplir esa propiedad. ¿Sí? ¿Tiene sentido esta solución? Este era de pronto un poquito enredado, pero digamos que conceptualmente no estaba usando algo súper avanzado. ¿Listo? Vale, entonces pues esos eran nuestros problemas de esta semana.